Entramos en el último tramo de un programa de miércoles, casi las 7:30 de la tarde, en todo el territorio nacional, 11 grados en la ciudad de Córdoba, día lluvioso, como recordamos, el día que le gusta a vos, pero tenemos que recordar nuestras redes sociales antes de ir a las de la radio Gen, que nos encuentran en @lagenfm, y también en nuestras redes sociales, las de un programa de miércoles, en Instagram, en Facebook, en nuestro canal de YouTube. Como siempre les recordamos suscribirse para poder volver a ver este programa y todos los programas que venimos realizando a lo largo del año. Telegram y WhatsApp. Te puedes comunicar y dejarnos un mensaje, justamente el WhatsApp al 351-6816-214. Y si acaso sabes de alguien que está pasando por una situación de violencia, puedes llamar a la línea 144 o en Córdoba al 0800 888 9898, por WhatsApp al 11 277 16 463 o en Córdoba al 351 81 41 400. Y si no, finalmente por mail a la línea 144@mingeneros.gov.ar. Y ahora sí, empiezan a subir los conectados en Facebook Live de un programa de miércoles, porque se está por presentar nuestro columnista estrella, el doctor Canadiense, que es médico profesor de la UNC, investigador magíster en administración médica, a quien le damos la bienvenida una vez más a un programa de miércoles. Buenas tardes, Oscar, ¿cómo estás? Hola, ¿qué tal? ¿Cómo está Matías, Hugo, Hilda? La verdad que es un placer volver a estar con ustedes. Ya es costumbre esto, ¿no? Ya lo tengo agendado y ya es una costumbre estar acá, así que muchas gracias por dejarme formar parte del espacio. La verdad que en este año ha sido y junto con un programa que hay los lunes a la mañana, los que han sostenido durante toda la pandemia el espacio abierto para que podamos comunicarnos con la gente, y seguimos viendo que la gente viene en búsqueda de la información. Es decir, a más de un año vemos que van siguiendo ahí en las redes sociales, buscan información, y bueno, mientras que le estén requiriendo, ahí vamos a estar, ¿no? Fue el compromiso el primer día y hasta que no termine la pandemia. Y después, post pandemia, creo que también viene mucho laburo, muchísimo laburo. Vamos a tener 2 o 3 años para poder reconstruir sistema sanitario y otras tantas cosas. Así que queda un trabajo para largo, ¿no? Así, muchas gracias por el espacio, siempre agradecido. Gracias a vos, Oscar, y es real esto que acabas de decir el último, que lo de la post-pandemia seguramente va a ser complicado, pero es un desafío que hay que asumir. Totalmente, mirá, hoy veía 660 fallecidos hoy. Me llaman recién de un canal de TV y dice: Doc, tengo un video de usted en el mes de febrero anticipando que para la primera semana de mayo vamos a tener más de 600 fallecidos. Dice, lo estoy editando para mostrarlo, porque la verdad es que, dice, a mí me sigue asombrando, me decía Gabriel, del nivel de certeza y de predicción. Y así como hemos tenido cierto grado de certeza y de predicción en lo que ha pasado, yo lamentándolo mucho, digo, hay que reconocer que la post-pandemia va a ser dura, va a ser muy complicada, va a dejar muchos daños a nivel de sistema sanitario, a nivel de sociedad, y creo que hay que prepararse para reconstruir eso, ¿no? A ver, el mundo va a entrar en algo muy parecido a una posguerra, todo el mundo, en donde vamos a tener algunos replanteos, vamos a tener que replantear algunas estrategias relacionadas con la salud. Uno ve los cambios de discurso de países como Estados Unidos, que uno nunca se imaginaba que iban a hablar de liberación de patentes de las vacunas, y hoy lo tienen en agenda y en la primera línea. Dice, ¿qué pasa con Estados Unidos? Y entendió que el liberalismo no daba todas las soluciones, no daba todas las respuestas, y hay que empezar a entender que las soluciones van por otro lado, ¿no? Yo me reía, digo, se peronizó Estados Unidos, llegó Perón allá al final, pero es una cuestión de lógica. Se terminan las guerras con armas. Fíjense cómo empieza Estados Unidos la retirada del mundo, que le va a costar, porque tiene ahí un sistema armamentístico muy montado y le va a costar desarticularlo, pero ya empieza la retirada. Se viene un mundo diferente, me parece que más centrado en el cuidado de lo personal, y me parece que vamos a tener que empezar a reforzar la empatía y la preocupación por el otro como eje central en los próximos 10 años. Me parece que hay un trabajo grande para hacer ahí. En primera instancia, Oscar, a la hora de reconstruir el sistema sanitario, el sistema de salud,
nombraste recién la palabra repensar o replantearse. ¿Cuáles crees que deben ser los ejes, los cambios fundamentales que debe tener el sistema sanitario para la post-pandemia? Mirá, yo estoy convencido que hay que recobrar, lo primero que hay que hacer es recobrar o recuperar el nivel de mando del sistema sanitario. Está muy disperso, está demasiado descentralizado y me parece que hay que coordinarlo un poquito más. En los últimos años, lo que ha estado pasando, y lo hemos visto en el proceso, lo hemos visto mucho más acelerado en el momento de la pandemia. Digo, este año de pandemia amplificó todo y lo vimos todo mucho más claro. Y vimos cómo un sistema sanitario se descentralizó y quedó en manos de los intendentes. Y los intendentes no tienen las capacidades técnicas para poder resolver algunas situaciones. Tienen la capacidad política. Y eso hay que aplaudirlo, porque esa capacidad, ese control lo tienen que seguir teniendo ellos. Pero me parece que falta un poco más el eje de la coordinación central. Hoy el sistema de salud argentino pasa por la mano de 2.400 intendentes, porque desde Nación se cedió un poco el control de la pandemia a los gobernadores, esto lo hemos hablado muchas veces, y los gobernadores lo delegaron a los intendentes. Entonces, me parece que hay que recuperar ahí un poco el control. Me parece que hay que articular un poco más el sector privado con el sector público. Funciona muy desarticulado. Me parece que hay que ayudar un poco más al sector privado. Hemos tenido muchas clínicas y sanatorios que han cerrado, muchísimas, y hoy nos damos cuenta que son necesarias. Digo, hay que ver cómo recuperamos esa capacidad operativa. Hay que entender que el sector privado de salud en la Argentina maneja el 70% de las prestaciones médicas. Es decir, que hay que empezar a replantearse todo sin necesidad de modificar demasiado, porque en realidad si querés modificar estructuralmente el sistema de salud no lo vas a poder hacer, porque vas a tener que confrontar con el sistema privado que funciona bien, con el sistema de las obras sociales que funcionan bien, que no hay mucho por hacer, con un sistema público que me parece que hay que darle una importancia un poquito, un poco mayor, y sobre todo en el sistema público hay que reforzar el sistema primario de atención, nivel primario de atención. No tanto el terciario, hay que ir más al primario. Así que hay que rediscutirlo. Yo sé que hay un proyecto en Nación presentado, y bueno, vamos a tener que ir a leer ese proyecto y ver sobre ese proyecto si se puede trabajar en algunos nuevos lineamientos, sobre todo la toma nuevamente del control del sistema de salud, que me parece que es donde más se ha cedido, y reforzar el nivel de atención primaria. Acabo de terminar una charla con alumnos de medicina y hablábamos lo que es el primer nivel de atención. ¿Qué es el primer nivel de atención? Trata de dos temas: promoción y prevención de la salud. En promoción es lo que hago yo todos los días, las charlas, informar a la gente, llenar la información, porque la información te protege. Y dentro de lo que es la prevención está la vacuna. Fíjate en lo que hay que trabajar digamos, en el tiempo inmediato, en el más cercano, en la construcción de laboratorio para producir vacunas, porque este virus va a persistir en el tiempo. Así que ahí es donde me parece que hay que reforzar un poquito más el sistema de salud. Y hay para hablar muchísimo de este tema, ¿no? Sin duda que necesitaríamos un programa especial para hablar exclusivamente de lo que estabas planteando recién, Oscar. Ahora, bueno, saliendo un poquito de lo general, ya de lo más a lo particular. Todas las semanas nos juntamos y esperamos medidas más restrictivas a la hora de controlar esta pandemia, que bueno, cada día crece en récord, rompemos récord de contagiados. ¿Cómo ves la actualidad hoy, 5 de mayo del 2021, la pandemia en Córdoba y en nuestro país? A ver, mirá, yo la veo, nuevamente tengo que decir que la veo complicada y espero equivocarme, pero hoy estamos viendo una cantidad de fallecidos muy alto, que es producto de los infectados que tuvimos hace 10 días atrás, esos días de 30.000 casos que tuvimos. Bueno, el 2% de esos son 600 personas. Es decir, que no es difícil proyectar o saber cuántas van a fallecer.
hoy tuvimos 24.000 casos. Es decir, hoy 5 de mayo, el 15 de mayo vamos a tener 500 muertos, con seguramente algún sobreagregado de personas que tendremos el remanente. Así es que los próximos días, yo te digo que no vamos a bajar de esa cantidad de fallecidos, entre 500 y 600. Es triste, porque yo creo que ahí hay por lo menos 300 que no tendrían que haber muerto. Yo creo que la presencialidad escolar aportó unos 20.000 casos diarios, esos son entre 300 y 400 fallecidos, y bueno, lamentándolo mucho, todavía no hay una gran adhesión a nivel nacional sobre esa medida. La provincia de Buenos Aires sí adhirió, me parece excelente, y más de 50 municipios que adhirieron. Ya se ve una pequeña estabilidad en la provincia de Buenos Aires, no así en AMBA, que sigue creciendo. 3.300 casos tuvo ayer en AMBA. Hoy no miré, pero sí, 2.138. Es decir, que entre ayer y hoy tuvieron casi 6.000 casos solamente en la zona de Cava, en Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Es una cantidad enorme de casos. Yo no sé cómo van a hacer para atender esos pacientes. 6.000 casos, piensen ustedes que son 300 personas que van a terapia intensiva entre ayer y hoy. 300 personas. Y ayer tenían 84 camas libres en Cava, en Ciudad Autónoma de Buenos Aires. De modo que yo lo veo complicado al tema. Me parece que si no entendemos que hay que bajar la circulación, vamos a estar complicados. Los números son así, son crueles, ¿no? El 5% va a terapia intensiva y el 2% muere. Y eso no lo vamos a cambiar. Y esas cifras salen de la cantidad de infectados. Y se viene el frío. Hoy tuvimos el primer día de frío acá en Córdoba. La verdad que no está para tener la ventana abierta. Me imagino que los chicos en la escuela no la van a tener abierta, la van a tener cerrada. Y eso va a hacer que vuelva a detonarse nuevamente la cantidad de casos. Creo que ahí mayoritariamente no están yendo los chicos a la escuela. Ayer estuve haciendo algunas averiguaciones y ya hay colegios secundarios que tienen 2 o 3 chicos que asisten, el resto ya no está yendo. Y con el frío y las ventanas abiertas me parece que se va a complicar un poquito más. Así que, nada, ojalá pudiera traer buenas noticias, pero nos falta el invierno, atravesar el invierno. No puedo, qué sé yo. Vienen las vacunas, si querés hablamos de las vacunas, ahí creo que hay muchísimas buenas noticias. Pero faltan 2 meses para que estemos más o menos en un buen porcentaje de vacunación que empiece a incidir sobre la pandemia. Hay que reeditar la frase, hay que pasar a agosto. Hay que pasar agosto. Lo dijimos el año pasado varias veces y creíamos que para agosto, septiembre iba a estar todo solucionado. Y fíjate cómo se reinventó la pandemia, ¿no? La verdad que el mismo virus mutó, generó algunas mutaciones, y hoy estamos nuevamente en problemas. Así que lo que pasa es que el año pasado no teníamos la vacuna, este año sí tenemos la vacuna, y ya vemos algunos casos como por ejemplo Israel, como Inglaterra, que ya no tienen fallecidos, y eso es lo mejor que puede pasar. Ya ves un Estados Unidos mucho más con la pandemia bajo control, y eso es producto de la vacunación masiva. Así que esperemos que acá con la vacunación, ya tenemos 10 millones de personas vacunadas, nos faltarían 20 millones más. Yo calculo que en los próximos 2 meses esa cantidad de vacunas deberían estar. De la mano de AstraZeneca deberían venir de unas 10 millones de dosis que prometieron tenerla el primer semestre de este año. Para el primer semestre, y lo dijeron la semana pasada, faltan 2 meses. Es decir que entre mayo y junio deberían ingresar por lo menos 10 millones de dosis, más alguna otra que seguramente van a ingresar de Sputnik, me parece, y del fondo COVAX. Me parece que podemos llegar a una cifra interesante, ¿no? Unas 15 millones de dosis. Ojalá que en los próximos 2 meses entren más las 10 millones que hemos aplicado, son 25 millones, deberían bajar la tasa de letalidad por lo menos, ¿no? Fíjense en el grupo de más de 65 años que ya bajó la tasa de letalidad. Es decir, y ese es un indicador muy bueno, quiere decir que la vacuna está funcionando. Se ha desplazado a grupos etarios más inferiores. ¿Por qué? Porque estamos en actividad plena, la gente joven está en actividad plena en la calle. Así es que veremos hasta que la vacuna cubra ese sector, que empieza a descender la curva de la tasa de letalidad. Oscar, una pregunta sobre, ¿se siguen utilizando estas para los enfermos de COVID?
se sigue utilizando el plasma y todas estas variantes que hubo, que bueno, se ha dejado de pedir la donación, o se ha bajado bastante el tema de la demanda, pero ¿se siguen usando? Sí, sí, se sigue usando. Lo que pasa es que el plasma del ser humano no tuvo el resultado que se esperaba. El plasma del suero equino sí, ese funciona y funciona muy bien, y ese se sigue usando, así es que gracias a eso es que ves que la tasa de letalidad está en 2 puntos, está bien, bien baja, junto a todo el tratamiento, pero sí se sigue usando el plasma, mucho más el plasma equino que el plasma del ser humano, porque tiene mucho más anticuerpos. Así es que, pero ambos se siguen usando en el tratamiento en pacientes que están en terapia intensiva. Oscar, ¿cuál crees que va a ser siguiendo adelante en la respuesta anterior, en los próximos días el recorrido que va a tener la pandemia, particularmente en nuestra provincia? Porque hay que insistir. Mira, a nivel nacional, el recorrido que va a hacer la pandemia va a estar relacionado con la presencialidad escolar. Se va a ir retirando de a poco. A nivel de provincia lo veo bastante complicado. Yo creo que el gobernador está decidido a pasar esto como de lugar. Digo, no veo ningún tipo de intención de tirar un freno de mano, de pisar el freno, de bajar de cambio, nada. Me parece que está totalmente decidido a pasar por encima de la pandemia y eso va a tener un alto costo. No solo económico, sino un alto costo monetario perdón, de vida, gente que va a terminar muriendo. Y la cantidad de infectados que hay en Córdoba ya es demasiado alta, así es que ojalá que con el tiempo tampoco no queden secuelas graves sobre la gente que se infectó. A mí me da mucho miedo Córdoba, muchísimo miedo. Porque creo que va mucho, mirá que da miedo Rodríguez Larreta, ¿no? Que no quiere frenar a nadie, no quiere cerrar ningún tipo de actividad, pero más o menos está bajo el ámbito del AMBA y allí tiene que negociar con Provincia de Buenos Aires y algún tipo de control ponen. Digo, cuando te bajan desde un lado, por más que no quiera Rodríguez Larreta, cuando desde la provincia, Kicillof, pone algún tipo de control, eso termina afectando en la cantidad de casos de Ciudad Autónoma de Buenos Aires, lo tira bajando. A Córdoba no. Córdoba no tenemos ese contrapeso que ayude a bajar. Y eso es lo que nos preocupa, porque yo miro ahora para la calle, aquí en la calle Colón, miro y la cantidad de vehículos que pasa es infernal. Los colectivos todos con las ventanas cerradas, ninguna ventana abierta. La gente sin barbijo. Es como que el tema de la pandemia en Córdoba ya pasó. Y no pasó nada, digo, tenemos todas las camas ocupadas, terapias intensivas está todo lleno. Con la llegada del frío esto se va a terminar complicando. Yo no veo acciones. Esta mañana me decía un periodista, bueno, Oscar, pero por lo menos, dice, cierran de 23 horas a las 6 de la mañana los bares. Sí, le digo, pero no alcanza. Hay que bajar la cantidad de gente circulante un poquito más. No alcanza con eso. Córdoba está por encima de los 2.000 casos. Hoy tuvo 1.810 casos. ¿Qué significa eso? Miren, son 90 personas que van a necesitar camas de terapia intensiva. 90. Tenemos 2.902 camas de terapia intensiva. Están todas ocupadas. El 40%, 45% de esas camas son pacientes con coronavirus. Y la mitad de ese, es decir, más o menos el 22, 23%, tienen respirador. Es decir, que el nivel de gravedad es alto. El 22%, exactamente, el 22% del total de internados de terapia intensiva de todo el país son cordobeses en Córdoba. La cantidad que le van a sumar ahora al sistema de salud 850 camas, con lo que Córdoba va a tener 3.752 camas. Vamos a tener más camas que provincia de Buenos Aires. Imagínense el nivel de gravedad de la situación. Lo que pasa es que te amplían la cantidad de camas y pareciera ser que está todo bien porque te bajan la tasa de ocupación de terapia intensiva, pero cuando vos mirás el número en bruto,
tenés más personas internadas por cantidad de habitantes, casi 3 veces más que provincia de Buenos Aires. Y mirá que provincia de Buenos Aires tiene 16 millones de habitantes. Entonces, el 30% de las camas de terapia intensiva están en Córdoba, de todo el país. El país tiene 11.000 camas de terapia intensiva. 3.700 son en Córdoba. Miren el nivel, el monstruo a nivel de salud que se ha tenido que mostrar para mantener la actividad económica. Es decir que es tremendo. Acá todo es mucho más complejo. Lo que pasa es que no hay repercusión, digo. Una cosa es que resuene en Capital Federal, que lo escucha todo el país, otra cosa es que suene acá en Córdoba. Cuesta un poquito más que se conozca acá la realidad. Le recordamos a nuestra audiencia que estamos en diálogo con Oscar Atienz, el médico profesor de la UNC, investigador magíster en administración médica. Oscar, recién decías, agreguen camas, pero tenemos personal médico para que atienda esas camas, porque recuerdo una frase que tú ya hace mucho, es los colchones no curan personas. Es así, mira, el personal que hay está cansado, está agotado, viene trabajando un año en pandemia, viene muy, muy complicado. No hay personas. Vos pensás que para agregar 850 camas de terapia intensiva necesitas pensar en por lo menos 30 o 40 médicos terapistas y quizás más. Necesitas por lo menos 100, 150 enfermeros terapistas. Y vas a necesitar por lo menos 100 kinesiólogos. Porque tenés que pensar en armar 3 turnos, por lo menos 3 turnos. Darle algún tipo de descanso en algún momento. Es decir, yo no sé si tenemos, creo que no tenemos esa cantidad de médicos. Lo que van a hacer es hacer trabajar más a los que están. Le van a decir, en lugar de tener 5 camas a cargo, vas a tener 10 camas a cargo. Eso es lo que normalmente se hace. Entonces, a partir de allí te va a pasar que te va a aumentar la tasa de letalidad. ¿Por qué? Porque cuando uno está cansado, y es lo que siempre digo, no es la culpa del enfermero, del médico, del kinesiólogo, terapista. Cuando vos estás en una guardia 24 horas, en alta tensión como estás ahí, porque estás corriendo de un lado para otro, después de las 8 o 10 primeras horas, ya todo funciona mal. Yo los invito a cualquiera de los que nos está escuchando a quedarse 24 horas despierto mirando internet nada más, y vamos a ver si va a poder aguantar. Cuesta muchísimo. Imagínate lo que es estar bajo tensión, que en una terapia se te mueren 3 o 4 pacientes, que tenés que estar haciéndole reanimación a otros, poniéndole el respirador a otros, atendiendo todas las emergencias. Es una situación realmente muy, muy compleja. Así es que lo que van a hacer es cargar sobre las espaldas de los profesionales que están actualmente estas 850 camas, porque además no creo que quieran tomar personal, si acaban de despedir más de 100 personas hace apenas 2 meses atrás en el sistema, en el Servicio de Salud de Córdoba. Así que, nada, me parece que van a hacer eso. En personal de salud no hay más, se terminó. Oscar, bueno, yo voy a tocar otro tema. Bueno, nos hemos, digamos, pasando a otro plano, pero que creo que, bueno, tenemos que decirlo, porque ya la mayoría de quienes siguen este programa y otras cuestiones tuyas ya lo conocen. Y bueno, digamos, de tu decisión de ser candidato, supongo, a diputado en las próximas elecciones legislativas, cuando, bueno, siempre que te mencionaban el tema, vos te decías no, déjenme. Y bueno, y ahora, bueno, nos gustaría que explicaras, más allá de que conocemos, porque lo has escrito, pero los motivos del cambio, digamos, que no nos parece nada mal. Bueno, tienen la primicia acá, ¿no? Porque hace apenas media hora, una hora que lo hemos lanzado. La verdad que venía esto ya pensándose, ahí en el grupo de la gente siempre decían, candidateate. Recibí muchísimas llamadas desde hace mucho tiempo, ¿no? Hace más de 6 meses que vengo recibiendo llamadas, que la gente me dice, mira, está muy bueno, necesitamos alguien con tu perfil, distintos tipos de actores políticos, de gente de la comunidad, todo. Y creo que se ha generado algo natural, me parece que surgió algo
algo natural, de pronto me encontré acá y digo, me parece, después de lo que escuché ayer de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, después de que leí eso, digo, me parece que no podemos estar ausentes ante tremenda barbaridad. Me parece que hay que dar un pasito más de calidad, hay que comprometerse. Mira, yo milito en política desde los 16 años. Con 16 años creé un comité. Yo militaba para Alfonsín, yo soy enamorado, no sé si soy radical, yo sé que soy alfonsinista, seguro, enamorado de Alfonsín. Y me enamoró el discurso de él allá por cuando tenía 16 años. Y creé un comité radical en el medio del campo para militar por ahí. Nos juntamos ahí peronistas, me acuerdo, estaban unos tíos segundos míos, peronistas, todos nos juntábamos ahí, y eso era como que cada uno militaba por lo suyo, es decir, estaban peronistas, gente que adoraba a Evita, en el medio yo que era alfonsinista, que me gustaba la figura de Alfonsín. Desde esa época, nunca, te juro, nunca ocupé un cargo político, nunca he militado toda mi vida. En la universidad tenía una militancia activa, tal y así que hace 3 años atrás me echaron de la facultad porque armé una lista para las elecciones de decano. Y me echaron de la facultad y ahí la peleé y volví a reincorporarme. Es decir que, y nunca con la intención de ocupar un cargo, pero en estos últimos días, digo, me parece que lo que se ha construido en este año es bastante importante. Creo que hemos construido un concepto de salud pública distinto. Creo que la gente lo ha entendido. Creo que la gente lo necesita, lo apoya, y me parece que hay que llevarlo al Congreso de la Nación. Este año se van a discutir 2 grandes temas en el Congreso de la Nación. Yo creo que se viene la reforma del sistema sanitario, por un lado, y por otro lado las leyes de las pandemias, de la pandemia y de la pospandemia. Me parece que allí va a haber que trabajar muchísimo. Y me da la impresión de que este año yo he crecido mucho en eso, conozco mucho el tema, lo conozco, he demostrado que lo conozco. No es que, digamos, hay todo un año de videos que respaldan todo lo que hice. Me parece que estoy en condiciones y digo, y bueno, vamos a dar ese pasito. Así es que la idea fue, yo no tengo ningún partido político, no tengo nada, tengo la intención de participar. La idea es que tratemos de juntarnos todos los que, como dice por allí don Leopoldo Moró, que tenemos que juntarnos todos los que pensamos parecido. Como decía, fíjate Hilda, qué frases que uno viene a rescatar, ¿no? Porque el mismo Perón decía en el peronismo, el peronismo es amplio, entran todos, y tenía un Ramón Carrillo que era radical y tenía gente de él que venía de otro espacio, pero todos pensaban parecido. Yo creo que eso es lo que tenemos que hacer en Córdoba. Tenemos que armar una propuesta local, un espacio bien amplio que nos contenga, y empezar a construir un espacio del progresismo que necesitamos, que por distintos tipos de circunstancias en los últimos años se fue desarmando, se armaba, se desarmaba, y bueno, hoy hemos llegado a una situación en la que no tenemos ni siquiera diputados provinciales de parte del progresismo. Es decir, las últimas elecciones no hubo lista, y me parece que eso hay que recuperarlo, ¿no? Hay que armar un espacio que vuelva a recuperar todos esos valores y ver qué sale. Yo creo que algo bueno va a salir, así que ahí vamos. Ojalá que logremos el apoyo de la gente, que es lo que más importa. Sí, es verdad que lo de la unicameral es tremenda la uniformidad que tiene, y pensando que Córdoba, el actual gobierno, se opone a la reforma judicial, y lo que vimos ayer, digamos que claramente, para mí, yo te califico de golpe directamente al famoso fallo de esta corte que tenemos, que padecemos, que estamos en peligro, verdaderamente esta democracia está en peligro con esta corte, porque esto pasó en Brasil, si recordamos lo de Dilma Rousseff es así, y bueno, sí, lo de Córdoba es preocupante desde ese punto de vista, también lo de nivel nacional con lo que ocurrió, pero bueno, en Córdoba sí es necesario, y vos realmente confías en que se va a poder orientar un grado de unidad detrás de la diversidad, y poder cambiar esta lamentable, digamos,
lamentable realidad que nos ha tocado vivir desde que asumió Néstor. Para acá en Córdoba no se pudo organizar ni armar una propuesta, ni acumular ahí ninguna cuestión política que tenga que ver con el gobierno nacional. ¿Vos lo ves posible? Mirá, es difícil. En Córdoba hemos dejado crecer tanto al liberalismo, y es culpa nuestra esa. Lo hemos dejado crecer tanto que ya no queda mucho espacio para nosotros. Y creo que hay que volver a recuperarlo. Digo, hay que volver a ocupar ese espacio del progresismo y a reconstruir un discurso. Yo tengo fe, espero que sí. Hay que dar los primeros pasos. No es un trabajo de 3 meses para estas elecciones. Me parece que esto va a llevar mucho tiempo reconstruirlo. Pero no tenemos que seguir dejando libre ese espacio para que lo ocupe el liberalismo, porque si no, Córdoba se ha transformado en una isla de un liberalismo atroz. Acabamos de explicar acá, 3.700 camas nos están poniendo para que nos enfermemos tranquilamente. Digo, a ese nivel hemos llegado, y eso es culpa nuestra, que hemos cedido esos espacios. Y hay que recuperarlo. Así nos lleve 10 años, no importa. Yo lo haré para mis hijos, pero estoy dispuesto a sumarme a esto. Digo, yo creo que hay lugar para armar un espacio súper amplio, súper diverso, y creo que, no sé si vos conocés mucho más que yo de esto, pero hay como un clima de generar un espacio un poco más amplio, una construcción diferente, y empezar a caminar el progresismo en Córdoba. De la mano de los presidentes que abrieron ese camino, ¿no? Que no tenés mucho. Vos haces todo el recorrido histórico y lo tenés Irigoyen, Perón, la pongamos a Evita porque no la podemos sacar ahí a Evita, Ilía, Alfonsín, Néstor, Cristina, Alberto Fernández. Ahora es claramente, espero no haberme olvidado ninguno, pero es claramente el trayecto, digo, que tenemos que transitar. Así es que ojalá que se pueda construir. Yo no importo, digo, yo me quiero sumar a esto, me voy a sumar porque creo que tengo un trabajo de un año importante hecho y quiero sumarme y decir, bueno, es el momento en que Córdoba empiece a cambiar y no le vamos a ceder más espacio al liberalismo. Ya tienen demasiado, hasta vienen a tomarse vacaciones acá. Fíjate lo que es, ¿no? Hasta se quieren comprar una casa de descanso los liberales acá. Hasta nos mojan la oreja. Eso, es así, basta, ¿viste? Uno tiene su límite, es así. Es absolutamente claro. Y también, de alguna manera, creo que vos ponés el eje en otro aspecto, que es, recuperar un poco la representatividad de quienes asumen valga la redundancia, una representación política. Una representatividad real. Creo que esto es un poco lo que se pone acá. Bueno, yo creo que ya nos hemos ido mal. Sí, nos estamos quedando sin tiempo. No, el operador me está haciendo una seña, no sé qué decirme con esto, pero bueno, celebramos la decisión de Oscar en este nuevo Frente Atienza, tuvimos Frente Amplio Atienza. Ojalá que sea realmente necesitamos gente como vos, comprometida y en estas cuestiones de salud pública tan importantes con todo este trabajo que venís realizando a lo largo del año, que nosotros siempre decimos que nos sentimos parte, pero sabemos que vos sos el partícipe, pero bueno, nos sentimos orgullosos de que hayas tomado esta decisión y ojalá sea para encontrar otra voz, una voz diferente, un poquito disonante con este oficialismo del cordobesismo que venimos transitando hace más de 20 años en nuestra queridísima provincia de Córdoba. Muchas gracias, gente. Un placer estar con ustedes. Y bueno, ya creo que nos corrieron a las 20 horas. Gracias. Un abrazo. Gracias, Oscar. Gracias. Nos vemos. Nos vamos yendo. Hasta ahí la palabra de nuestro compañero, el doctor Oscar Atienza, mi profesor de la UNC. Nos vamos, nos corran del aire. Nos vamos. Nos vemos el día que viene. Programa seguramente ya vamos a tener la lista la semana que viene. Esperemos que sí. Dale, la armemos. Sí, vamos. Vamos a citar ahora y la resolvemos. Terminado. Un programa de miércoles. Chao, Guita. Chao, doctor. Chao, Matías. Chao, Gerardo. Nos vemos.